Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar charlando acerca de este exquisito libro, Nietzsche, tres ensayos de la pluma de esos grandes filósofos zacatecanos, Sergio Espinosa Proa, Leobardo Villegas Mariscal y Nelson Guzmán Fernández. Ya hice la introducción general a esta serie de videos. Como comenté en la ocasión anterior, voy a comenzar con el ensayo de Villegas Mariscal, que se titula Friedrich Nietzsche en la historia de la metafísica. Antes de entrar directamente en el tema, voy a mencionar algunos libros previos del doctor Villegas Mariscal, un exquisito académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo aquí dos de ellos, me parece que tiene tres, no sé si ya haya salido otro, yo aquí tengo dos nada más, los voy a mencionar. Tenemos Villegas Mariscal también es, aparte de filósofo, aparte de literato, aparte de antropólogo, porque este es un libro de antropología entre la oscuridad y la luz, acerca de los sitios sagrados de los huicholes en Zacatecas, y tiene otro más grueso sobre la antropología de los huicholes en Zacatecas. Es antropólogo, como ya lo dije, es literato porque tiene este otro libro que se llama El pensamiento fragmentado y otros textos, el pensamiento fragmentado y otros textos, donde hace ensayos filosóficos y donde también hace literatura, o donde según él se llega a borrar la distancia, la diferencia entre literatura y filosofía, y lo único que nos demuestra es que no sabe lo que es la filosofía y muchísimo menos sabe lo que es la literatura, ya que tiende a confundirlo todo. Lo que encontramos aquí, pues efectivamente son fragmentos, son ensayos, ensayos en el sentido de Montaigne, ensayos en los que deja que se vaya su capacidad de asociar, su capacidad de acordarse de autores, fingiéndose Borges, fingiéndose cualquiera otro en esa vena. Bien, entonces tenemos a este gran literato, a este gran antropólogo, a este gran filósofo, a este gran ensayista y seguramente próximamente será un gran poeta. Esperemos que pronto salgan sus libros de poesía, no lo desdeñemos, no lo, quizás sea un gran poeta y esté esperando su consagración. Este libro, El pensamiento fragmentado y otros textos, ya luego les mostraré el texto que tiene, que parece libro de texto para estudiantes de antropología sobre los huicholes. En esta ocasión me voy a limitar a estos dos y en particular a este, porque los temas que trae este libro, fundamentalmente los ensayos que vienen en la segunda parte y que se titulan El espejo roto de la metafísica, El genio maligno del objeto, La invención del universo en contra de Prometeo, J.W.F. Hegel o La música de la razón. Todos estos son ensayos que tienen que ver directamente con lo que nos dirá en el trabajo que va a presentar en este otro libro. Es decir, hay puntos de convergencia y lo primero que nos debemos de preguntar es, ¿evolucionó su pensamiento? ¿Pensó cosas nuevas respecto de Hegel? ¿Pensó cosas nuevas respecto de Nietzsche? ¿O solamente afianzó sus puntos de vista y ya está en camino del anquilosamiento, de tener una opinión que ya no va a cambiar? Lo interesante de todos estos filósofos, sea Spinoza, sea Guzmán o sea Villegas, que es el que está en comentario, es que aunque son académicos, aunque estudiaron doctorados y escribieron cientos de páginas de sus tesis de licenciatura y maestría, pues no aprendieron a citar, no tienen un aparato crítico, no citan autores previos a ellos, y aquí me voy a hacer eco de una de las críticas que le hizo George Steiner a Michel Foucault. Cuando aparecen las palabras y las cosas, hubo una discusión muy larga entre muchos filósofos alrededor de la obra de Foucault. Entre estos estuvo el crítico literario Steiner. Hubo más, se publicaron muchas reseñas acerca de las palabras y las cosas, y la primera recepción de las palabras y las cosas en el mundo académico no fue de ninguna manera favorable. Aquí me voy a hacer eco simplemente de lo que dijo Steiner de Foucault, de su libro Las palabras y las cosas. Dijo, Foucault tiene el absurdo hábito de hacernos creer que es un navegante solitario que incursiona en mares desconocidos. Así es como estos señores parecen escribir. Se sienten navegantes solitarios que incursionan en mares desconocidos. Están generando una nueva cartografía hasta ahora
bueno, completamente desconocida, pero no es así. Bien, voy a empezar ya directamente con este texto. El texto que se llama Friedrich Nietzsche y la historia de la metafísica. Si damos una lectura más o menos global del texto, si leemos sus veintitantas páginas, 23 páginas, nos daremos cuenta que esta famosa idea de Nietzsche y la historia de la metafísica, así se llama Friedrich Nietzsche en la historia de la metafísica, solamente nos va a narrar la diferencia que Villegas encuentra entre Hegel y Nietzsche. Y nos lo dice en la página 68. Hegel, fin de la metafísica, de la identidad, de la contradicción. Nietzsche, dice Nietzsche, después de la muerte de Buda durante siglos, él traza un arco entre Hegel y Nietzsche. Esa es la historia de la metafísica que nos va a contar Hegel y Nietzsche. A este respecto debería de habernos citado, por citar una fuente muy conocida, ni siquiera necesita citar lo último que haya salido en la crítica reciente de la obra de Hegel o la obra de Nietzsche o de la historia de la filosofía. Puede citar incluso obras más conocidas como la de Copleston o por el estilo, pero una que se le olvidó citar y que yo creo que responde a su estilo intempestivo, a su estilo, por utilizar las palabras de otro de sus compinches, su estilo rizomático y libertario, pues se le olvidó citar a Karl Lowitt. Karl Lowitt tiene un libro que se llama De Hegel a Nietzsche. Debió citarlo simplemente porque él va a tomar esos dos como punto de partida de su discurso. ¿Qué nos dice Lowitt, Karl Lowitt? ¿Qué nos dice Lowitt en ese libro? Bueno, nos dice que después de Hegel, quienes destruyeron, ciertamente uno de ellos fue Nietzsche, pero quienes más contribuyeron a la destrucción de su legado filosófico fueron Kierkegaard y Marx. Estos filósofos no los menciona ni por accidente el doctor Villegas. Kierkegaard y Marx parecen estar en las antípodas de su pensamiento, y más Marx. Pero bueno, Marx y Kierkegaard vienen a destruir al Hegel que Lowitt considera un filósofo cristiano. Para Lowitt, Hegel es un filósofo cristiano por el estilo en que concibe su sistema, por la manera en cómo concibe el famoso sistema hegeliano. Para Lowitt es una forma de teología atea, de teología enfundada en palabrería filosófica, y que a mí me parece que Lowitt se equivoca cuando lo concibe como un filósofo cristiano. Es un filósofo cristiano protestante. Hay que ponerle ese añadido. Es un filósofo cristiano protestante, no es un filósofo cristiano católico. Su sistema es más en el estilo protestante, en el estilo de la Iglesia Reformada, antes que en el estilo de Santo Tomás de Aquino, algo que para Villegas no parece tener importancia. Él no distingue entre los sistemas filosóficos de origen protestante y los sistemas filosóficos de origen católico. Para él se puede pues juntar en la misma página y sin mayor matiz a Hegel y a Santo Tomás de Aquino. Bueno, cada quien que haga lo que quiera, porque eso es lo que ellos hacen, ese es su estilo filosófico, el ensayo libertario, sin citas, ya lo dijimos en la introducción, así es como ellos van a razonar. Bien, entonces, quienes comenzaron destruyendo el sistema hegeliano fueron por un lado Kierkegaard, por otro lado Marx y finalmente Nietzsche. Nietzsche viene a ser la cereza de ese pastel de destrucción. ¿Qué nos dice Villegas? Bueno, nos va a decir algo similar a lo que nos dice Lowitt. En ese sentido, no es original. No creo que pretenda originalidad. No creo que pretenda que lo que nos dice es algo que él descubrió. Creo que en el sentido que ellos le dan a la filosofía no es ni interpretación, ni hermenéutica, ni tampoco es filosofía analítica. Pues entonces lo que tenemos aquí es un montón de ocurrencias enfundadas en buena escritura, que es lo que les legó Spinoza Proa. Spinoza Proa sí lo dice explícitamente, hay que escribir bien. Y ellos hacen el esfuerzo por escribir bien, ser grandes literatos, ya que grandes filósofos pues no creo que lo vayan a hacer, pero grandes literatos ellos están esperando que algún crítico literario los descubra, no seré yo.
no seré yo porque a mí no me interesa que escriban bien. No soy el encargado de corregir sus textos, solamente sus ideas, las pocas, muchas o incoherentes o descoherentes que tengan. Pero bien, aunque ellos no quieran, aunque ellos hayan declarado que la filosofía no es ni filosofía analítica ni hermenéutica, si no toman en cuenta estas maneras de proceder en el discurso, pues nos vamos a encontrar con problemas. Voy a comenzar directamente con uno de los problemas principales que va a tener este texto, que es la imprecisión en las ideas. Y por lo tanto, como tiene imprecisión en los conceptos y en las ideas, pues va a haber mucha imprecisión en las conclusiones. No vamos a saber realmente qué está diciendo, pero bueno, alguna idea nos haremos y espero ser lo más generoso que se pueda con estos compañeros que de entrada nos han dicho, porque pues así nos lo dijeron, y si ya nos lo dijeron, pues debemos atenernos a ello. No van a hacer definiciones porque no son filósofos analíticos, no se van a preocupar por eso, ni se van a preocupar por la corrección de sus interpretaciones, no son hermeneutas. Pero bueno, vamos a empezar. Así nos lo dice, está dividido este artículo en parágrafos numerados del 1 al 23, son 23 parágrafos numerados, me parece que son 23, sí, son 23 parágrafos breves, por lo tanto no es tan difícil de leer y no tienen título. Entonces, en el primero nos trata de dar una definición de lo que es metafísica. Y ahí vamos a empezar con los problemas. Nos dice, aquello que distingue al pensamiento metafísico, su rasgo esencial, aquello que distingue al pensamiento metafísico, su rasgo esencial, y ya aquí nos estamos abandonando ese barco de la indefinición en el que a ellos les gusta estar para tratar de entrar en los rectos carriles de una definición precisa. ¿Qué es la metafísica? O al menos, ¿qué va a entender este autor por metafísica? Todo autor debería declararnos eso, porque la metafísica, como tantas y tantas palabras, pues está llena de significados, cada quien le atribuye uno de acuerdo a sus conveniencias. Y eso no está mal. Lo mal es no decir qué se entiende por lo que estamos alegando. Ahí va la definición. Aquello que distingue al pensamiento metafísico, su rasgo esencial, es la inclinación por encontrar la verdad de la realidad. Lo voy a reiterar. Es la inclinación por encontrar la verdad de la realidad. Aquí tenemos un problema elemental que debieron haber aprendido de sus clases de lógica, pero que por lo visto se les olvidó. Como se les olvidan muchas cosas, pero esto es fundamental. La verdad de la realidad. Nosotros solamente predicamos la verdad de las proposiciones. La realidad, vamos a decir, esta hojita de papel, yo puedo decir de esta hojita de papel que es real porque la percibo con mis sentidos, la veo, la huelo, la toco, incluso la puedo probar. Ah, guácala, qué feo sabe. Estoy utilizando un criterio de redundancia de los sentidos de origen aristotélico. Digo que es real porque lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo probar, lo puedo oler incluso. Pero eso de los objetos que percibo, digo que son reales. De una proposición, digo que es verdadera cuando lo que dice es efectivamente en la realidad como dice la proposición, pero la realidad no es verdadera. Lo que es verdadera es la proposición. Entonces, esta caracterización del metafísico, pues es un equívoco. Es la inclinación por encontrar la verdad de la realidad. Si lo tomamos literal, y esa es efectivamente la inclinación del metafísico, eso es su oficio, encontrar la verdad de la realidad, pues entonces se está planteando un problema insoluble. Porque es un falso problema, nunca va a encontrar la verdad de la realidad. De lo único que puede encontrar la verdad es de las proposiciones. Las proposiciones son el mapa, porque esa es la metáfora que nos va a venir a hacer después. Las proposiciones son el mapa de un territorio. Las proposiciones son el mapa y ese territorio es la realidad. Esa es la idea. El lenguaje es el mapa y el territorio es la realidad. Esa sería la analogía, la metáfora que está construyendo.
Por supuesto, su gusto por las metáforas puede llevarlo a errores al no ser preciso en las definiciones. Lo voy a reiterar porque a él le gusta mucho esto. La verdad es una especie de clave, nos va a decir, del léxico, del lenguaje, capaz de esclarecer lo que yace oculto. No, no, la verdad no es ningún lenguaje. La verdad es un valor que se asigna a las proposiciones. Eso es nada más. Yo digo de una proposición que es verdadera o que es falsa. Le puedo reconstruir esto de muchas maneras. Puedo decir que defino una función de evaluación en las proposiciones, en el conjunto de las proposiciones. Defino yo un lenguaje formalizado porque incluso aquí hay problemas. La verdad se puede definir para lenguajes formalizados, pero en general para el lenguaje, y esto lo sabemos desde Tarski, para el lenguaje que hablamos cotidianamente no es muy sencillo definir una valuación o una función de verdad por algo muy simple. El lenguaje que utilizamos todos los días es completa y absolutamente ambiguo. No nos ocupamos de desambiguarlo. Quienes tienen esa finalidad de desambiguar el lenguaje, de desambiguar las palabras, son los gramáticos, los que forman diccionarios y los filósofos analíticos. El compañero Villegas ya declaró junto con sus otros dos seguidores, sus otros dos amigos, que ellos no son filósofos analíticos. El pensamiento filosófico, esto le gusta mucho decirlo a Spinoza Proa, el pensamiento filosófico está más allá de la filosofía analítica, más allá de la religión, más allá de la ciencia, más allá de la hermenéutica. Está en el terreno de lo indefinible. Bien, pues el problema es que como tienen que usar palabras y como tienen que construir frases y como esas deben de mantener coherencia, aunque claro, si se hacen artistas, pues pueden ser todo lo incoherentes que quieran, están haciendo arte. Pero no, bueno, nos tratan de comunicar alguna idea, entonces las primeras ideas que nos comunican son muy ambiguas, hay que tratar de desambiguarlas. La metafísica, para utilizar una definición que es la que yo creo que ellos quieren decir, la metafísica trata de decirnos qué es lo que existe, qué es el mundo y qué es lo que en ese mundo hay y cómo esas cosas que hay en ese mundo, eso que nos dice que existe, se relacionan unas con otras. Y eso nos lo va a decir en un lenguaje y ese lenguaje va a ser la representación de ese mundo. Y va a ser una representación correcta si es verdadera y va a ser una representación incorrecta si es falsa. Creo que eso es lo que nos quiere dar a entender acá en su lenguaje más allá más allá de la filosofía analítica, de la religión y de la ciencia, en su lenguaje más allá de la ciencia, su lenguaje, entiendo yo, poético, pseudopoético, o sabrá Dios ellos cómo le quieran decir, su lenguaje ensayístico, porque también eso han dicho una y otra vez, ellos son ensayistas, ensayan cómo cometer errores sin que nadie se dé cuenta, o sea, son sofistas, pero bueno, ellos quieren decirse ensayistas, no sofistas. Bien, entonces, la verdad es una especie de clave del léxico, del lenguaje capaz de esclarecer lo que yace oculto. Es así que el deseo de todo filósofo metafísico es penetrar los secretos de todas las cosas y exponerlos en una serie de enunciados cuyo sentido es materializar el texto de la verdad. Los enunciados deben de ser verdaderos, no materializan ningún texto de ninguna verdad. Los enunciados son o verdaderos o falsos. Nada más. Aclaración, no se está hablando aquí de una verdad relativa o histórica. No, se trata más bien de una verdad eterna, cuya validez es universal. Parménides, el filósofo eleático, el pensador del ser esférico, es muy posiblemente el padre de esta actitud inquisitiva por descifrar de manera absoluta los misterios del mundo. Es lo que nos dice en el primer parágrafo. La metáfora del mapa y el territorio viene en el segundo parágrafo. Desde luego, el mapa no es el territorio. Estamos de acuerdo en eso. El lenguaje no es la realidad, aunque para Derrida sí, creo. El mapa es solamente una abstracción propia del creador del mapa a partir de su representación del territorio. Es cierto, el lenguaje es una creación humana. ¿Quién ha negado eso? Es una creación humana que surge de manera espontánea, no intencional, aunque él no se ocupa del origen del lenguaje. Se ocuparon en otro libro previo y ya hablé de eso bastante también. Pero así como la palabra río no es el río, de igual manera ninguna representación de la realidad es la realidad. Estamos de acuerdo. Las ecuaciones de Maxwell
no son el campo electromagnético, son la representación de algo que llamamos el campo electromagnético, que se manifiesta a través de un conjunto de aparatos, que tiene una materialidad que podemos constatar cuando utilizamos aparatos para modificar esa realidad de acuerdo a un plan predeterminado. Si se modifica, tuvimos razón. Si no se modifica, no la tuvimos. Si sabemos predecir, pues nuestra teoría puede tener algún contenido fáctico. Si no, pues no lo tendrá. Pero pues estas discusiones a ellos no les interesan. Son de la filosofía analítica. Ellos están más allá, ya sabemos. Precisado este punto, devorémonos en el concepto de verdad y mentira según Aristóteles. ¿Y por qué no en el de Tarski, que es mejor? Se lee en el libro 4 de su Metafísica que verdad es decir de lo que es, y de lo que no es, que no es. Opuestamente, mentira es afirmar de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es. Vistas así las cosas, y aquí viene algo importante, la tentación de la mayoría de los filósofos es encontrar un mapa verdad que sí sea el territorio, es decir, que sea la realidad objetiva y no su mera representación. Un mapa que sea la realidad objetiva, es decir, un lenguaje que sea a su vez la realidad. Esto solamente se le puede ocurrir a un idealista de corte hegeliano, como lo son todos ellos. A todos los filósofos de corte realista no se les ocurriría estas confusiones, pero bueno, de eso seguiremos hablando en el siguiente video.